Oremos. Poderoso y eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana de tu santo sábado, por darnos el privilegio de poder en esta hora reunirnos como familia en Cristo Jesús, a pesar de la distancia por medio de este medio tecnológico. Te agradecemos, oh Dios, por todos los hermanos que se han conectado para escuchar este hermoso mensaje y pedimos en esta hora, oh Dios poderoso, la intervención de tu Santo Espíritu para que hable a nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, oh Dios, de pecado y nos transforme conforme al carácter de Cristo Jesús. Gracias porque sé que tu presencia en este momento se encuentra en cada hogar donde se está transmitiendo esta palabra. Y gracias, Señor, por darme el privilegio en este santo sábado de poder predicar tu evangelio. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles para que vayamos a Ezequiel capítulo 37, porque en el libro de Ezequiel capítulo 37 es donde está el mensaje central de esta mañana. Allí vamos a desglosar cada uno de las subdivisiones de este mensaje y queremos, hermanos, que ustedes también abran sus Biblias. Así que si la tienen en la tablet, si la tienen en el celular, si la tienen en físico, por favor, acompáñenme a través de la lectura para que usted no se distraiga, no se deje distraer por el enemigo. Hermanos, si existe algo en lo cual nosotros debemos aprovechar el tiempo, es en pedir diariamente ser llenos del Espíritu Santo. Si hay una urgencia mayor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la de pedir diariamente la llenura del Espíritu de Dios. La pregunta es, en esta mañana, para cada uno de ustedes y también para mí, ¿realmente nosotros estamos anhelando ser llenos del Espíritu Santo? ¿Realmente nosotros queremos que el Espíritu Santo habite en nuestra vida? Mis apreciados hermanos, el Espíritu Santo es quien le da vida al creyente. Por allí, hace un momento, en el repaso de la lección, uno de los hermanos decía, metámonos en el cuento, mis hermanos. ¿Cierto que sí? Esa es una frase que también se utiliza aquí en el Valle del Cauca. Hermano, métase en el cuento, métase en el cuento. Pero hermanos, ¿cómo podemos meternos en el cuento si no estamos llenos del Espíritu Santo? Es de vital importancia entender que el Espíritu Santo es la mayor urgencia, es la mayor necesidad de la Iglesia Adventista en este momento. Porque Él es el encargado de proporcionar poder a la Iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es el encargado de darnos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, etcétera. Pregunto, entonces, querida Iglesia de Sabaneta, hermanos que nos acompañan desde la ciudad de Cali y del distrito Calima el Darién, ¿será importante el Espíritu Santo en la Iglesia? Mis hermanos, la lección de esta semana nos hablaba de dar testimonio. El testimonio personal nos viene hablando este trimestre. Nos dice de por qué testificar. Pero ¿será posible dar testimonio del nombre de Cristo Jesús si una persona no está llena del Espíritu Santo? Es imposible, mis apreciados hermanos. Por más que se nos diga que nos metamos en el cuento, escúcheme bien, si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder meternos en el cuento. Porque, como decía anteriormente el hermano que estuvo como maestro nuestro en esta mañana, en el repaso, de nada sirve el conocimiento que usted pueda tener con respecto a la teoría del Evangelio. De nada sirven esos libros que ustedes ven en la parte de atrás de este servidor si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a ver el caso específico del pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 37. Y vamos a encontrar allí, hermanos, una ilustración bastante acorde quizás a la situación personal que algunos de nuestros hermanos están experimentando a través de esta cuarentena. A través de Ezequiel capítulo 37 vamos a analizar quizás no la experiencia personal de alguien, sino posiblemente la experiencia de la iglesia de Sabanetas, de la iglesia de Calima el Darién, de las iglesias en derredor del mundo. ¿Será posible que nosotros estemos teniendo la misma experiencia
que ocurrió con el pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 37? Pues hermano, usted es el único que tiene autoridad para saber y para decir si en su vida está ocurriendo esta experiencia o no lo está ocurriendo. Porque yo no te conozco, porque a duras penas nos estamos viendo quizás por primera vez a través de esta pantalla, a través del celular o el televisor o el computador, pero Dios y ustedes sí saben si está pasando esta experiencia en su vida personal. Hermanos, antes de leer el primer versículo de Ezequiel 37, déjenme decirles algo que no se me puede olvidar. La visión de los huesos secos es la más célebre visión del profeta Ezequiel. Es la visión más reconocida de este profeta y muestra la respuesta del Señor al desaliento y la desesperanza de Israel en el exilio. Cuando el profeta Ezequiel tuvo esta visión del valle de los huesos secos, el pueblo de Israel se encontraba pasando una experiencia bastante triste. El pueblo de Israel se encontraba en el exilio, estaban en cautiverio, y Dios le muestra esta visión al profeta Ezequiel. Por si fuera poco, la visión de los huesos secos tenía el propósito, y yo diría tiene el propósito hoy día, también de ilustrar cómo Israel, esparcido y aparentemente sin esperanza, reviviría y sería restaurado. Ese es el mensaje central de la visión de Ezequiel capítulo 37. Un pueblo desesperanzado, un pueblo atribulado, un pueblo desobediente, un pueblo en cautiverio, pero un pueblo que en el futuro sería unido. Israel y Judá volverían a ser un solo pueblo y finalmente serían restaurados por el Señor. Ese es el mensaje central de Ezequiel capítulo 37, pero no lo podemos dejar allá en el pasado, traigámoslo al presente. Así que quiero que me acompañen al versículo 1 y vamos a leer desde Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al versículo 3, donde dice la palabra de nuestro Dios: la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Versículo 2, el profeta sigue diciendo: me hizo pasar entre ellos y vi que eran muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Grábese esa parte. Los huesos no solamente estaban secos desde hace poco tiempo, sino que estaban secos en gran manera. Quiere decir que llevaban mucho tiempo siendo unos huesos allí disecados. Versículo 3. Y me preguntó Dios, dice Ezequiel: hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí yo: Señor Dios, tú lo sabes. Mis apreciados hermanos, lo primero que vemos es un pueblo sin esperanza, muerto y destruido. Imagínense esos calificativos para el pueblo de Dios: un pueblo sin esperanza, un pueblo muerto y un pueblo ¿qué? Destruido. Bonita experiencia la del pueblo, ¿cierto? El pueblo de Dios sin esperanza, el pueblo de Dios muerto, el pueblo de Dios destruido. El pueblo se encontraba en esta triste situación no porque Dios quería que el pueblo estuviera sin esperanza, porque hay que sacar a Dios de las malas decisiones que usted y yo tomamos a veces. El pueblo se estaba atravesando por esta situación debido a la incredulidad y la desobediencia con respecto a la palabra de Dios. Número 3, la verdad es que eran cadáveres espirituales, sin vida y sin poder. Por eso decía hace un momento, ¿cómo nos podemos meter en el cuento si estamos sin vida y estamos sin poder del Espíritu Santo? Es imposible, mis apreciados hermanos. Secos en gran manera, dice el versículo 2. Estaban sin vida desde hacía mucho tiempo. Había imposibilidad de que estos huesos revivieran. Humanamente, mis apreciados hermanos, el pueblo de Israel no tenía esperanza. Su experiencia era triste y amarga. No podían revivir a menos que la mano divina interviniera en su vida. Ahora, es interesante ver que el profeta Ezequiel en el capítulo
o mejor, Dios en el versículo 3 le pregunta al profeta Ezequiel, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Hermano, usted como profeta, ¿qué le hubiese respondido a Dios? Unos huesos extremadamente secos. ¿Qué hubiese dicho usted? Señor, ¿y cómo? No es posible, humanamente no es posible que esos huesos vuelvan a vivir. Por eso ustedes ven la expresión del profeta al decir al final del versículo 3, Señor Dios, tú lo sabes. Humanamente era imposible que esos huesos pudieran tener vida. Ahora, mis hermanos, en muchas ocasiones nosotros humanamente no hallamos solución para nuestros problemas. Son muchas las experiencias que cada uno de nosotros ha vivido al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que pasan los años en la vida cristiana, nos damos cuenta que por más que luchamos contra los problemas, por más que luchamos contra esas tendencias hacia el pecado, por más que luchamos con ese pecado oculto que acariciamos constantemente y los demás no conocen, nosotros nos damos cuenta que cada vez que queremos luchar más y más con nuestras propias fuerzas, es imposible poder vencer. El profeta Ezequiel reconoce que si el poder de Dios no interviene en su pueblo seguiría siendo un hueso seco. Mis queridos hermanos, a pesar de que no les conozco personalmente, pero que desde ya somos una familia en Cristo, déjenme decirles, hermanos, que no hay que ser tan experimentado en el Evangelio para saber que nuestra vida espiritual no tiene solución a no ser que Cristo intervenga. Nosotros queremos ver una iglesia activa, nosotros queremos ver una iglesia en movimiento, nosotros queremos tener una vida espiritual llena de frutos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Pero hermanos, si la intervención de Dios en nuestra vida, eso es imposible. A veces nuestras iglesias hacen una cantidad de programas, nuestro campo envía el libro misionero, se comparte la matutina, se regalan a veces los libros para que los hermanos puedan compartirlos con el vecindario. Pero mis hermanos, si la mano de Dios no va con nosotros, en vano trabajamos para su iglesia. Si la mano de Dios no nos acompaña, si el Espíritu Santo no unge nuestro ser, en vano entonces estaré yo predicando este mensaje, porque quizás este mensaje va a dar golpes contra el viento, pero no va a penetrar en el corazón de ustedes que me escuchan en esta mañana. Así que la obra del Espíritu Santo es importante. La obra de Dios en la vida de la iglesia es sumamente importante. Y déjenme decirles, hermanos, que este pueblo se encontraba en una situación caótica, desesperante. Ellos mismos, en el capítulo 33 de Ezequiel, relatan su propia experiencia. Quiero que me acompañe a Ezequiel 33, versículo 10, y nuevamente volvemos a Ezequiel 37. Mire lo que el pueblo dice. Tú, pues, hijo de Adán, di a la casa de Israel, vosotros habéis dicho, nuestras rebeliones y pecados están sobre nosotros, y a causa de ella somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Hermanos, esa era la experiencia del pueblo de Israel. ¿Por qué eran un valle de huesos secos? Porque la multitud de sus pecados sobrepasaba su coronilla. Ellos mismos dicen, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones, de nuestra desobediencia, no podemos hacer nada. Y ese es el paso número 1 en esta mañana. Nosotros como iglesia, Sabanetas, Darién, Cali y todos los hermanos que se conecten desde los diferentes lugares, debemos reconocer que si la mano de Dios no interviene, nosotros seguiremos siendo una iglesia sin poder. Seguiremos siendo una iglesia inanimada. Seguiremos siendo un grupito que se reúne el sábado en una casa o en un lugar para adorar el nombre de Dios, pero sin resultados. Hace un momento decía una hermana, a veces tenemos una campaña evangelística y déjenme decirles, hermanos, que la hermana tenía toda la razón en lo que dijo. No sé si fue una hermana o un hermano, me disculpan, pero ese hermano que Dios dio ese aporte, dijo algo sumamente importante. Dijo, nosotros a veces queremos traer las personas a los pies de Jesús, pero no hacemos nada. Hermano, déjeme decirle que esa no solamente es la experiencia de la iglesia de Sabanetas, esa es la experiencia de la iglesia adventista en el mundo entero.
Estamos en un confort espiritual que a mí me preocupa personalmente. Es más, algunos hermanos muy sinceros, y yo aprecio la sinceridad, no me gusta la hipocresía ni la mentira, pero algunos hermanos muy sinceramente me han dicho, pastor, cuando abran las iglesias yo como que voy a seguir más bien viendo el culto virtualmente, porque ya se acomodaron en su casa. Ya el hermano sabe que puede tener la cobija, ¿cierto? Está sin bañarse, en pijama todavía y sin desayunar y está viendo el culto desde su cama. Mis apreciados hermanos, ojo con el tema de la pandemia. Cuidado porque podemos llegar al otro extremo. Después de que la pandemia pase, no sé, no quiero hablar más porque no soy profeta, pero sí tengo discernimiento, gloria a Dios. Y algo me dice que muchos hermanos, ojalá allá en Sabaneta no ocurra, yo hablo por mi distrito, pero algo me dice a mí, pastor, muchos hermanos se van a quedar viendo los sermones virtuales, no van a volver al templo. Miren, mis hermanos, les voy a decir algo. Dios quiera que eso no pase, que por el contrario, Dios ponga su mano en mis labios y que esto no se cumpla, sino que por el contrario, la iglesia antes, después de que pase esta pandemia, se llene el templo, los hermanos vayan con mayor gozo, con mayor alegría a alabar el nombre de Dios, que después de que pase esta pandemia, mis hermanos, el único deseo que haya en nuestro corazón es el de volvernos a encontrar para darnos un fuerte abrazo y un apretón de manos. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, les voy a decir algo más. De nada sirve que volvamos al templo como nos fuimos previo a la pandemia. Pastor, explíquese un poco, me voy a explicar un poco. Hermanos, ojalá esta pandemia nos haya servido para que nos extrañemos. Ojalá esta pandemia nos haya servido para que nosotros podamos recapacitar y examinarnos a sí mismos. Escúcheme bien, no examinar a los demás, no mirar el pecado del otro, no, examinarme a mí mismo. Y poder decir, Señor, yo quiero que cuando esta pandemia pase, tú me puedas utilizar para honra y gloria de tu nombre, puedas ungir mis labios con tu Santo Espíritu, con un carbón encendido, y yo salga, oh Dios, por las calles, por mi cuadra, a predicar tu evangelio. Hermano, pero ¿de qué sirve que haya pasado 4, 5 meses, 6 meses, un año, usted en su casa viendo los cultos virtuales y volver a la iglesia a pelear con la hermana del aseo, volver a la junta a pelear con los ancianos de iglesia, volver otra vez usted a pelear con la hermana del canto porque es que el himno tiene una batería y entonces, hermana, eso es del demonio? Hermano, eso no sirve. Escúcheme bien. Usted debe llegar a la iglesia, pedirle a Dios que cuando vuelva a la iglesia, usted llegue lleno del Espíritu Santo y que ese valle de huesos secos que habían antes de la pandemia en el templo puedan ser llenos de tendones, de carne, de músculos y llenos del Espíritu de Jehová. Porque si no, no va a servir. O sea, ¿para qué queremos que pase la pandemia, que se abra el templo para seguir peleando con el pastor? No tiene sentido, ¿verdad? Pero no me quisiera detener allí. La pregunta que el profeta hace, ¿vivirán estos huesos? Humanamente nos dice que no hay solución entonces para nuestra vida espiritual, sino que la solución la tiene Cristo Jesús. Pero la fe deja la cuestión de la posibilidad en las manos de Dios. Para Dios nada es imposible. Y yo quisiera, hermanos, que fuéramos por un momento a Deuteronomios, allá en el Antiguo Testamento, y observáramos lo que dice el capítulo 32, versículo 29. Deuteronomios, capítulo 32, versículo 39. Donde Dios dice, ved ahora, solo yo, dice Jehová, yo soy, y no hay Dios fuera de mí. Yo quito la vida y doy la vida. Yo hiero y yo sano, dice Dios. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 21, el Señor Jesús nos dice, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. ¿Y a qué voy yo con esto, hermanos?
el único que puede darnos vida, escucha bien, el único que puede resucitar esos cadáveres espirituales que somos a veces, es el Espíritu de Dios. El único que puede darnos ese amor por el prójimo para predicarle el evangelio es el Espíritu Santo. El único que puede transformar los problemas de la iglesia en bendición es el Espíritu de Jehová. Hermanos, la lección está muy maravillosa, pero ¿de qué sirve si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo? Ahora, mis apreciados hermanos, a partir del versículo 4 en adelante, se viene una orden de Dios para el profeta. Y es, versículo 4, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. La escritura me dice a mí que en Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios le dice al profeta, vaya y predíqueles. Hermanos, en esta mañana, el mensaje que se está trazando está llegando al corazón de cada uno de ustedes. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es capaz de transformar nuestra vida en un cuerpo que pasa de ser muerto a un cuerpo vivo que honra y glorifica el nombre de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra. Por eso, mis hermanos, Dios le dice al profeta, ve y predícales, ve y profetízales. Dios pudo haber dicho tranquilamente, Ezequiel, hágase a un lado, y haber Dios soplado aliento de vida sobre los huesos, así como lo hizo con Adán en Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero encontramos que Dios le dice al profeta, predícales, háblales. Es de allí la importancia, hermanos, de que se predique el evangelio de Dios, porque el evangelio transforma vidas. ¿Me estás entendiendo? Ahora, otra parte importante. Me llama la atención que Dios le diga al profeta, predíqueles. Un momentico. El versículo 3 dice que esos huesos estaban secos en gran manera. No tenían carne, no tenían tendones, no tenían sangre, no tenían músculos. Me llama la atención que Dios le diga, predícales, porque eso me indica a mí, como lector de las Sagradas Escrituras, que esos huesos, que a pesar de que estaban allí tirados, en forma figurada, estos huesos podían oír. ¿No le llama la atención a usted eso? ¿Por qué Dios le dice al profeta, predícales, si son unos huesos? Mano, eso lo que me indica es que siempre hay esperanza para la iglesia que escucha la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Ahora, el Señor dice en el versículo 5, así dice Dios el Señor a estos huesos, yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Ahora dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, ya usted cumplió su parte. Pastor Johan Osorio, ya usted le predicó a la iglesia de Sabaneta, ya usted le predicó al Darién, ya usted le predicó a los hermanos que se conectaron. Ahora, pastor, ya usted hizo su parte, déjeme, yo hago la mía. Hermanos, aquí es donde vemos entonces lo humano y lo divino, unirse para la transformación del ser humano. Quiero manifestarles, hermanos, que en Génesis capítulo 2, versículo 7, después de Dios haber formado al hombre, dice que Dios sopló aliento de vida sobre este cuerpo, un cuerpo de barro. Estamos hablando de huesos secos, sin vida. Ahora miramos un cuerpo de barro sin vida. Pero dice que después de que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, Adán llegó a ser un ser vivo. Y allí vemos la importancia de la intervención divina en nuestra vida. Dios es quien nos da vida como iglesia. Pero cuando analizamos Job capítulo 34, Job capítulo 34, versículo 14 y 15, vamos a encontrar que Dios dice, si Dios retirase su espíritu y su aliento, escuche bien, toda carne perecería. Si Dios retira su espíritu y su aliento, toda carne perecerá. El hombre se volvería al polvo. ¿Qué somos nosotros, iglesia, sin el Espíritu de Dios? Yo inicié felicitándoles por la programación. Honra y gloria a Dios.
Pero esta programación no va a tener el mismo impacto que tendría si no está llena de la unción del Espíritu Santo. Si cada uno de los participantes se pone en la mano de Dios y le dice, Señor, unge mis labios, unge mi vida, Señor, límpiame, transfórmame. Hermano, el mensaje que usted va a dar va a llegar al corazón de todos. Por eso a veces vemos predicadores que suben a la plataforma, trazan un sermón y no llegan. A veces vemos programas muy buenos, muy didácticos, muy bien diseñados, pero no llegan, no transforman, no cumplen el objetivo. Y déjenme decirles, hermanos, que lo que falta allí es el aliento de vida de Dios. Hermanos, nosotros queremos tener líderes transformados conforme al carácter de Cristo Jesús. Esos líderes deben pedir la unción del Espíritu Santo. Esos líderes deben ser llenos del poder de lo alto. Nosotros queremos tener una iglesia transformada, una iglesia que pase de estar sentada en las bancas a una iglesia que vaya y predique el evangelio. Necesitamos entonces la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Mis apreciados hermanos, al mirar el Salmo capítulo 104, confirmamos una vez más lo que venimos hablando. Salmo 104, versículo 29 y 30 dice, si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu aliento y se crean y renuevas la faz de la tierra. ¿Saben que la palabra que aparece allí como aliento en el versículo 30 del Salmo 104 es espíritu? Así que si en vez de aliento colocamos espíritu, el versículo diría, envías tu espíritu y se crean. El Espíritu de Dios es capaz de convertir cualquier cosa que falte en nuestra vida. Nosotros necesitamos, hermanos, ser transformados por la obra de Dios. Pero para eso nosotros necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que sin Dios no ocurre nada en nuestra vida. Porque la persona que es orgullosa no va a poder ser transformada por la obra de Dios. Y nosotros necesitamos en esta mañana, o más bien ya en esta tarde, necesitamos colocarnos en las manos de Dios, iglesia. Necesitamos decirle al Señor, Señor, transforma este valle de huesos secos en seres humanos vivos, sensibles a tu obra, sensibles a tu palabra. Señor, que cuando se predique tu palabra a mí no me dé sueño. Señor, que cuando se predique tu palabra yo no esté pensando por allá en el partido de fútbol. Señor, que cuando se predique tu palabra yo pueda concentrarme en el mensaje y pueda enamorarme más de ti segundo tras segundo. Amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos quite la pereza espiritual. Necesitamos pedirle a Dios que haga un reavivamiento y una reforma en la iglesia. Que cuando llegue el sábado, yo y mi familia, o mi familia y yo, podamos sentir el deseo de ir al templo. Porque va a estar esa hermana y ese hermano parado en la puerta con esa sonrisa, con ese abrazo para recibirnos. Que cuando yo llegue al templo después de la cuarentena, a mí me den ganas de pararme, que no me tengan que decir, hermanos, coloquémonos de pie, sino que yo ya esté listo de pie para cantar el himno. Y que yo, hermanos, cuando se esté predicando la palabra, no esté mirando el reloj a ver a qué hora se termina el sermón, porque ya me quiero ir para la casa. Hermanos, necesitamos enamorarnos más de Cristo Jesús. Necesitamos enamorarnos de Dios, enamorarnos de este evangelio. Hermano, yo quiero decirles algo. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia de querernos retirar de los caminos de Dios. Yo me incluyo. Todos hemos pasado por esa experiencia amarga de no querer saber nada de la iglesia. Es que hay mucho hipócrita, es que hay mucho falso, es que el pastor no me saludó, es que el anciano me cae mal. Hermanos, pero déjenme decirles, yo también he experimentado que cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús y Dios lo llena de su presencia, esas cosas vienen a ser menores, vienen a ser mínimas, porque usted sabe en quién ha creído. Y usted no va a la iglesia buscando esos detalles, usted va a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Usted va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Usted va a enamorarse de Dios. Y las demás personas van a ver en usted un cristiano alegre, un cristiano feliz, un cristiano que cuando se pone ante la cámara
irradia la presencia de Cristo Jesús, las personas verán en usted una vida transformada como Saulo. Pero hermanos, me quedó grabado lo que dijo el hermano maestro de la escuela sabática. De nada sirve tanta teoría, de nada sirve tanta palabrería si nosotros no tenemos una experiencia personal con Cristo Jesús. Estos huesos representan al pueblo de Israel. ¿Y dónde encontramos eso? En el versículo 11 de Ezequiel capítulo 37, donde dice: todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Y escucha lo que decía este pueblo estando en el exilio: nuestra esperanza pereció y somos cortados. Hermanos, el cautiverio era su sepultura, pero Cristo era su restauración. A veces nosotros nos centramos más en el problema de la iglesia, en el problema de nuestra vida, en los problemas de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, y nuestra vida espiritual comienza un descenso bastante peligroso, a tal punto que llega un día donde nos levantamos y no queremos ir más al templo, no queremos ser más adventistas. Yo quiero decirte en esta hora que esa fue la experiencia por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Ellos dijeron: ya nosotros no valemos nada, no tenemos esperanza. Pero quiero decirte que Cristo Jesús es la luz. Cristo Jesús es la esperanza. Cristo Jesús te quiere transformar. Cristo Jesús quiere hacer de ti una nueva criatura. Cristo Jesús quiere hacer de ti un predicador grande y poderoso. Cristo Jesús quiere hacer de ti un cantante que alabe su nombre a través de los himnos. Cristo Jesús quiere hacer de ti un discípulo que lleve a otros a los pies del Señor. Hermanos, debemos de dejar a un lado esa experiencia tibia de cristianos que a veces llevamos. Y debemos aprovechar esta cuarentena en el encierro de nuestros hogares para leer más la palabra de Dios, para pasar más tiempo con Cristo Jesús, porque Él es la luz y es la esperanza del mundo. Porque todo el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y así podríamos citar varios pasajes de las Escrituras para decir, hermanos, que Dios quiere levantarnos de nuestro sepulcro espiritual. Quisiera ir ya aterrizando en este pequeño tema para decirles, hermanos, lo que Dios le manifestó al profeta a partir del versículo 7. Quisiera que me acompañaran para que miráramos un poco lo que Dios le sigue diciendo al profeta, y ahora Dios le da la solución al profeta para el pueblo. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Los huesos comenzaron a unirse. Y usted azote un hueso contra otro para que vea cómo eso suena. Entonces el profeta comenzó a oír un estruendo, comenzó a escuchar que los huesos se comenzaban a unir. Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Versículo 8. Y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió. Pero escuche ahora lo que dice: pero no había en ellos aliento. ¿De qué servía que ahora los huesos estuvieran cubiertos por tendones, por carne y todo lo demás, si no había en ellos el espíritu? Versículo 9. Y me dijo: ahora profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile: así dice Dios el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y da aliento a estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos y vivieron. Hermanos, estamos viendo allí por qué los huesos llegaron a tener vida. ¿Cómo es que el pueblo de Israel llegó a tener vida? Cuando entró en ellos el aliento de Dios. ¿Queremos ver una iglesia transformada? Pidámosle entonces que el Espíritu Santo llene la vida de los creyentes de la iglesia. Queremos llegar a la iglesia y no aburrirnos en la banca, no empezar a bostezar, no empezar a mirar el reloj a ver a qué horas termina el culto. Hermanos, necesitamos que los que se paren en la plataforma a oficiar estén llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos en este momento en nuestra experiencia como iglesia a nivel corporativo. Hermanos apreciados, quiero manifestarles que solo el Espíritu de Dios pudo darle vida a ese pueblo de Israel.
Y ese mismo espíritu es el que puede dar vida a nuestros cuerpos, porque sin el Espíritu de Dios estamos muertos. La vida de la iglesia depende en un 100% del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, entonces llegaremos a tener vida. Nos pondremos firmes como un ejército listo para la batalla, como se pusieron esos huesos que estaban sobre el valle. La escritura dice, y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Hermanos, cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, Cali, Darién, Sabaneta, Medellín, Envigado, Itagüí, lo que sea, no nos va a quedar pequeño, porque vamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, de eso nos viene hablando la lección. La lección nos viene diciendo que primero debemos alcanzar a nuestra familia, a nuestro vecindario. Pero a veces queremos ir a hacer obra misionera al Chocó, al Quibdó, a La Guajira, y no hemos podido darle un estudio bíblico a nuestros primos, a nuestros familiares. ¿Cómo pretendemos ir al más allá si todavía no hemos empezado en Jerusalén, en nuestra casa? Mis apreciados hermanos, nada va a cambiar, porque Dios no bendice lugares, Dios bendice personas. Eso lo aprendí yo mientras colportaba. Cuando íbamos a tener campañas de colportaje, y quiero utilizar esta ilustración y abrir un paréntesis, yo escuchaba a compañeros decir, hombre, no vayamos a Pereira porque ya fue colportado. Allá hace 3 meses estuvo un grupo de colportajes y barrió Pereira. ¿Qué libro vamos a vender allá? Escuchaba a otros compañeros decir, venga, pero dizque el Caquetá, no, ¿y a qué vamos a ir allá, hermano? A que nos secuestre la guerrilla, a que nos maten. Mire, eso allá no pasa nada porque hace un año los campeones de colportaje vinieron del Caquetá. Allá ya eso está invadido de libros. Y yo escuchando, y yo escuchando, y yo escuchando. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, Johan, yo no bendigo lugares. Usted colóquese en las manos mías, yo bendigo personas. Y hermanos, puedo decir para honra y gloria de Dios que siempre, a donde quiera que fui, Dios me dio su bendición. A donde quiera que fui, siempre traía para el semestre a través del colportaje. Recuerdo en una ocasión, mi primera experiencia como colportor fue en Guayaquil, Ecuador. Íbamos 38 muchachos y me incluyo allí. Y el director llega y pregunta, ¿qué experiencia tienen ustedes en el colportaje? Y empiezan los colportores a levantar la mano. Yo todavía no me había ido a estudiar teología a Medellín. Ellos venían en un bus desde Medellín directo hasta la ciudad de Ipiales para hacer transborde y de allí subir hacia Quito. Así que me recogieron en Santander de Quilichao. Y recuerdo, hermanos, que en aquella ocasión, cuando llegamos a Ipiales, estaba allí el pastor Vinuesa, director de Access, en ese momento en Quito. Y llegó diciendo, junto con el director que iba con nosotros, llegó diciendo, a ver, cuénteme la experiencia que ustedes tienen. Y empezaron los 37. Yo he estado en Nueva York, yo he estado en Panamá, yo he colportado en Antofagasta, en Iquique, en Chile. Y yo, hermanos, cada vez que iban, yo me iba haciendo de último para que no me preguntaran. Era mi primera experiencia y yo escuchaba a todos esos titanes, esas jirafas del colportaje y yo me hacía para un lado y yo decía que no me vayan a preguntar. Y cuando llegó a mí, yo era el único sin experiencia. ¿Y por qué cuento esto, hermanos? Para ilustrar un poco lo que Dios hace a través de la vida de una persona que se coloca en sus manos. Miren, llegó a mí, entonces me dijo, a ver, ¿cuál es tu experiencia? Y yo le dije, no, yo llevo unos mesecitos colportando. ¿Pero a dónde has ido? ¿Dónde han sido tus campañas de colportaje? Y yo no sé si eran ganas de ridiculizarme o ganas de preguntarme o qué, pero yo no sé si era que él no entendía que yo no tenía experiencia. Y yo le dije, bueno, yo por ahí he vendido unos libros en Cali. Entonces me dijo, bueno, eres el único sin experiencia dentro del grupo, así que cuando lleguemos a Quito, me recuerdas para yo colocarte con uno de experiencia. Hermanos, miren la sorpresa que yo me llevé. Llegamos a Quito y entonces dice el pastor Vinuesa, bueno, a ver amigos, únanse en parejas, porque vamos a colportar en parejas. Eso es lo que dice Obreros colportor evangélico. Dice que debemos colportar en parejas. Entonces, a mí nunca se me olvida esa experiencia. Comenzaron a unirse. Ve, ¿vos cuántos años llevas colportando? Yo los escuchaba.
No, yo llevo 10 años. Listo, con vos me quiero hacer. Y le preguntaban al otro, ¿y vos dónde has colportado? Yo he ido a Paraguay, hermano, con usted, porque eso es lo que mira el hombre, ¿no? Mira la apariencia. Entonces se empezaron a unir, y adivinen quién quedó sin pareja. Pues este servidor, yo era el más novato. Entonces, la experiencia es amarga, pero a la vez ustedes ven que yo me río porque ya les digo en qué resultó todo. Así que yo quedé solo y recuerdo que el pastor Vinuesa se manda la mano a la cintura, me queda mirando, pero era una mirada como que, ¿y ahora qué hago con usted, mijo? Y yo, a mí no se me olvida que llego, yo le digo, bueno, pastor, pues hágase usted conmigo. Entonces él me dice, no, porque yo tengo que estar en Quito atendiendo las situaciones, ustedes de aquí van para Guayaquil y yo no puedo hacer eso. Bueno, así que me dice el director, recuerdo que el director me dice, Johan, te va a tocar solo, porque yo tampoco puedo. Y yo tengo que estar pendiente del grupo, así que, hermano, hágale que Dios está con usted. No se me olvida eso, hermano. Yo salí a colportar y el primer día me fue pésimo. El segundo día me fue re pésimo. El tercer día, el cuarto día, mejor dicho, la primera semana yo no hacía ni lo del almuerzo, que era vender simplemente una revista de $3. Así que yo entendí algo. Yo dije, yo me voy a empezar a levantar a las 4 de la mañana todos los días. Y yo recuerdo que me levantaba escuchando ese corito que dice, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Me escuchaba ese corito, me ponía a orar, me iba al baño, me alistaba y a las 7 de la mañana yo estaba saliendo a colportar a la segunda semana. Mientras tanto, mis compañeros seguían durmiendo. Algunos se levantaban a las 8, 9 de la mañana y salían a colportar a las 10 porque decían ellos que a las 7 no había negocios abiertos, así que ¿para qué salir a esa hora? Y recuerdo, hermanos, que ese primer día Dios me bendijo con la venta de 7 libros. Hermanos, ustedes no se imaginan la felicidad mía. Yo brincaba en un pie, yo saltaba, yo era contento, mejor dicho, los ojos me brillaban. Ese día pude almorzar bien. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto y los 3 meses que estuve en Ecuador, todos los días de ahí en adelante me empecé a vender 10 y 15 libros diarios. Hermanos, para sorpresa les voy a decir algo. Cuando terminó digámoslo así, la vacación de colportaje, yo estaba trabajando allá, estaba colportando para hacerme el dinerito y así poder pagar mi primer semestre de teología en Medellín. Quiero decirles que Dios me regaló media beca, quedé en primer lugar y llegué, pagué mi semestre en Medellín y aparte de eso pagué todo un mes de comida y arriendo. O sea, yo ese primer mes, hermano, no tuve que trabajar en Medellín. Pero la sorpresa más grande no era la mía, era la que tenía el director y el pastor Vinuesa. Ellos se me acercan y me dicen, Johan, ¿usted qué es lo que está haciendo? Entonces yo les dije, pues lo mismo que hacen el resto, pararse en una puerta, tocar la puerta y decir muy buenos días, vengo de parte del Servicio de Educación, Hogar y Salud, mi nombre es fulano de tal. No. ¿Cómo presenta usted los libros? Ah, bueno, pues yo abro el libro, presento el prospecto y lo que yo digo es, mire, este libro es de familia, así que usted tiene niños, este libro le sirve a usted. No, usted no nos ha entendido, Johan. ¿Usted cómo presenta el libro? Y yo decía, pero bueno, ¿qué más le digo yo a esta gente? Entonces el pastor Vinuesa me dice, no, Johan, no nos has entendido. ¿Cuál es la dinámica tuya? La dinámica, nada, pastor, yo toco la puerta, la gente me mira, me escuchan el acento, usted es colombiano, sí, yo soy colombiano. Ah, bueno, mijo, siéntese, ya le traemos un vasito de agua, explíquenos de qué trata. ¿Cómo así? ¿A usted lo dejan entrar en la casa? Sí, a mí me dejan entrar a la sala. Pero es que a nosotros ni siquiera la puerta nos abre, que porque somos colombianos y que venimos de parte de la guerrilla. Yo les dije, no, pues a mí me dejan sentar y hasta jugo me dan. No, Johan, ¿usted qué está haciendo? A ver, me dijo el director, yo me voy a ir con usted hoy. Quiero ver usted cómo es que colporta. Y yo recuerdo, hermanos, que en esa ocasión el compañero se fue conmigo y él me miraba, me miraba, pero era una mirada como de asombro, porque él veía que yo no hacía nada raro. Yo simplemente llegaba, buenos días, mire, yo tengo este material, así que si a usted le interesa, lo puede pagar por varias cuotas. Yo sacaba el talonario, la gente me firmaba sin ningún problema, algunos me abonaban la mitad del libro y yo me iba. Cuando llegamos, hermanos, ese día llegamos a almorzar, él me miraba. Me decía, Johan, usted
usted no hace nada raro. Yo le decía, no, pero es que, ¿qué voy a hacer yo de raro? Hermanos, tengo para decirles que terminó la jornada de colportaje y una vez llegó el pastor Vinuesa allá a despedirse, tercer mes de colportaje. Y llega y nos dice, muchachos, yo ya sé dónde está el secreto de Joan. Y entonces los muchachos, cuéntenos, porque es que él no ha querido decir, el Joan es egoísta, Joan no quiere compartir la estrategia. Y entonces digo el pastor Vinuesa, es que ese muchacho se levanta temprano, se coloca en las manos de Dios y sale temprano a colportar. Pero ustedes se levantan a las 7 a hacer el culto, ustedes escuchan un himno, a duras penas leen la Biblia y se salen a las 10 a colportar. ¿Cómo quieren que Dios los bendiga? Y el pastor Vinuesa, hermano, honra y gloria a Dios, dijo eso, porque resulta que el director me empezó a montar, como quien dice, espías. Entonces me dijo, Joan, vos te estás levantando a tal hora, ¿a qué te levantas a esa hora? Yo le decía, yo me levanto a leer los libros, yo me levanto a aprenderme bien el libro para saber qué voy a presentar y me pongo a orar y le digo a Dios, Señor, unge mis labios, tú sabrás qué voy a decir allá afuera. Hermanos, yo salí campeón, pero por si fuera poco, hermanos, me vine en avión. Yo me vine en avión de Quito a Cali. Y los demás compañeros por tierra, 3 días por tierra. Eso llega uno, hermano, sin costillas, uno llega sin nada. Y yo recuerdo que cuando fueron al aeropuerto, me fue a despedir el director y otro compañero. Y yo les hacía, hasta luego, compañeros. Y me decía Milson, me decía que era el director en ese momento, me decía, Joan, yo me hubiese hecho con vos en las parejas, pero mira la cachetada que Dios me dio. No me vuelvo a fijar nunca en las apariencias. Hermanos, ¿a qué voy yo con esto? Aquí la idea no es yo ensalzarme. Yo voy con esto a lo siguiente, mis hermanos. Colóquese en las manos de Dios y Dios obrará. Usted puede tener miles de capacidades. Usted puede haber estado predicando campañas evangelísticas de profecía, lo que sea. Como decían aquellos compañeros, yo he estado en Nueva York, yo he estado en Chile. Hermanos, eso no es todo. Usted colóquese como siervo de Dios a su disposición. Levántese, haga su devocional, no importa, no puede ser a las 4, a las 5, a las 6, está bien, pero inicie por allí y Dios lo comenzará a bendecir. Y usted va a empezar a ver la iglesia diferente, porque el primero que debe cambiar es usted. No espere que los demás cambien, no espere que el anciano cambie, no espere que el pastor Elkin cambie, no espere que su pastor lo visite, llame a su pastor, ya le preguntó si almorzó. O sea, comience usted cambiando, mi hermano, y Dios entonces va a cambiar su visión de la iglesia, su perspectiva de las cosas, y usted va a empezar a hacer bendición para otros. Yo culmino diciéndoles, hermanos, ya para terminar, que sin duda Dios desea restaurarnos. Sin duda alguna, yo no dudo el poder de Dios, porque les acabo de contar un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, y ha hecho un sinnúmero de milagros que la tarde no nos bastaría. Pero hermanos, sin duda que Dios desea restaurarnos. Sin duda alguna, Él desea darnos la esperanza que no tenemos. Él desea decirnos, tú puedes. Joan, no importa que tú hayas sido novato, te voy a bendecir porque necesito engrandecer mi nombre. Necesito mostrarle a ese grupo de personas que esto no es con poder humano, sino con la espada de Jehová. Hermano, Dios necesita mostrarle a tu familia que tú has sido realmente convertido. Dios necesita mostrarse a tu vecindario. Dios necesita mostrarle al mundo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Pero nosotros primero debemos convencernos de que nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros necesitamos convencernos de que nuestro Dios es el Dios más poderoso, es el Dios más amoroso, y así nosotros vamos a transmitirle a los demás el amor de Dios. Como segunda parte, Dios nos dice, yo soy tu esperanza. Y mira cómo Dios llama al pueblo de Israel, porque ellos dijeron en el versículo 11, nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza pereció. Pero Dios les dice en el versículo 12, profetízales, Ezequiel, y diles, así dice Dios el Señor, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios nos dice, yo soy tu esperanza, yo soy el que te va a sacar de ese foso cenagoso. No importa qué pecado hayas cometido esta semana, yo lo único que quiero es restaurarte, hija mía, hijo mío.
No importa los problemas que estén pasando en tu hogar, yo te quiero restaurar, te quiero sanar para que tu hogar sea de bendición para tu familia. Hermanos, eso es lo que Dios nos dice en el versículo 12. Y en el versículo 13 de Ezequiel capítulo 37 y versículo 14, termino diciendo lo siguiente. Dios dice, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Dios nunca dejará de ser nuestro Padre Celestial por más disecados que usted y yo estemos. Dios nunca dejará de ser nuestro Padre amoroso, nuestro Padre redentor, por más muertos que estemos. Él desea darnos vida en Cristo Jesús. Pondré mi espíritu en vosotros, dice Dios, y ustedes van a vivir. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo dije, y lo hice, dice el Señor Dios. Hermanos, la más grande bendición que Dios anhela darnos es llevarnos pronto a la nueva Jerusalén. Por eso Él dice, yo pronto los llevaré a la tierra. Esta profecía se cumpliría con Israel como nación en su momento, pero no se pudo cumplir. Lastimosamente, solamente algunos pudieron entrar en la tierra prometida. Ahora esta profecía se extiende, hermanos, para la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Ahora Dios dice, yo deseo llevarlos a ustedes y hacerlos reposar sobre la tierra que les prometí. Dios anhela darnos cielos nuevos y tierra nueva, pero lo primero, hermanos, Dios primero desea llenarnos de su Espíritu Santo. El poder de Dios puede cambiar aún la vida y la situación más desesperante. El Señor pronto vendrá, iglesia, y nos llevará de vuelta a nuestro hogar, la nueva Jerusalén. Y concluyo con Romanos capítulo 15, versículo 13, porque me dieron solamente hasta las 12:20, yo me tomé 10 minutos más. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, el Dios de esperanza os llene, iglesia de Zabaletas, iglesia del Darién, iglesia de Cali, del mundo entero que estén conectados allí. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz, al confiar en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Hebreos capítulo 10, versículo 23, culmina diciendo, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hermanos, Dios prometió no dejarnos huérfanos. Cristo Jesús, antes de partir al cielo, dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque pensaba dejarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad hoy día en nuestro medio, pero nosotros debemos reclamar las promesas de Dios y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios para que esas promesas puedan ser un hecho, una realidad en nuestra vida. Así que, mi apreciado hermano que te has conectado en esta hora a través de este humilde mensaje, quiero decirte, Dios te bendiga, que Dios te restaure y que después de hoy puedas ahora mismo o en la noche, antes de acostarte a dormir, dejar en tus manos la vida, en las manos de Dios tu vida y decirle a Dios, Señor, restáurame, cámbiame, Señor, quítame esta pereza espiritual, quítame este desánimo y ayúdame, Señor, a abandonar la fornicación. No quiero seguir fornicando con mi novia, yo no quiero seguir, oh Dios, en adulterio. Yo no quiero seguir fumando a escondidas, Señor. Yo no quiero seguir alcoholizándome. Ayúdame, Dios, porque yo soy mentiroso. Tengo que mentir siempre para poder decir algo, Señor. Unge mi lengua, Padre, para que siempre diga la verdad. Ayúdame, Señor, para dejar de sentir envidia o rabia contra esa hermana que me cae mal. Y permite, Dios, que en la primera Santa Cena que se va a realizar, cuando los templos se abran, yo pueda buscar ese hermano y esa hermana para lavarme los pies con él y pedirle perdón. Hermanos, pidámosle a Dios eso hoy y Dios estará dispuesto a transformar nuestras vidas. El Señor los bendiga, que el Señor les siga llenando de gozo en este santo sábado y que hoy podamos hacer su santa y divina voluntad. Quiero en este momento terminar con una breve oración para ya ir terminando con el himno final y decirles a todos, Dios les bendiga, gracias por la invitación y un fuerte abrazo en la distancia. Se les ama en Cristo Jesús. Oremos. Poderoso y amante Dios, te damos gracias, porque eres tú, oh Dios, quien hace provisión sábado a sábado, para que tus mensajeros podamos llevar el evangelio al corazón de tu pueblo. Y en este sábado, Señor, me has elegido,
no porque yo lo merezca, sino porque en tu infinita sabiduría sabías que este mensaje debía trazarse hoy para tu iglesia. Te quiero pedir, oh Dios, que la semilla que se ha depositado en el corazón de tu pueblo pueda germinar y pueda dar fruto para vida eterna con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Quiero rogarte, amado Dios, para que puedas transformar mi vida primeramente, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Que puedas, oh Dios, ayudarnos a abandonar la música del mundo, que nos ayudes, oh Dios, a abandonar la mentira, que nos ayudes a abandonar, oh Dios, el pecado que tanto nos estorba. Y así finalmente, Dios, siendo transformados de gloria en gloria, podamos reflejar ante el mundo el carácter sencillo y amoroso de Cristo Jesús. Te ruego, oh Dios poderoso, que bendigas a los líderes de la iglesia de Sabanetas, bendice a los ancianos, bendice al director de obra misionera, bendice a las diaconisas, los diáconos, las dorcas, bendice, oh Dios, a la directora de canto, ministerio infantil, bendice, oh Señor, a su pastor distrital, bendice, oh Dios, a cada uno de los líderes de departamento, para que la obra comience a hacerse en ellos y ellos puedan, oh Dios, ver a su iglesia transformada para honra y gloria de tu nombre. Bendice, oh Dios, enormemente nuestras familias que aún no son adventistas del séptimo día, que ellos puedan ver en nosotros la obra transformadora de tu Espíritu Santo, que ellos puedan ver en nosotros hombres y mujeres redimidos por Cristo Jesús, y que puedan ellos ver en nosotros, oh Dios, el pueblo escogido que tú llevarás al reino de los cielos. Y al ver eso, Señor, ellos sientan la sed y sientan el hambre de conocer las Escrituras y sientan, oh Dios, la urgencia de entregar su vida a Cristo Jesús. Oro, Señor, por todos los que están recibiendo estudios bíblicos en esta hora. Oro por los que les están impartiendo el conocimiento de tu palabra. Permite que pronto puedan haber decisiones de bautismo para que podamos ver, oh Dios, la obra de tu mano transformando esas vidas. Y, Señor, permite que al transcurrir esta cuarentena, cuando nos volvamos a encontrar en el templo, podamos llegar, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, y esta obra pueda terminarse pronto para verte venir en las nubes de los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre, oh Dios, porque para ti siempre será la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.